tenemos que trabajar pronunciación, sintaxis, gramáticas. ¿Ven? Y por último tenemos el filtro afectivo. ¿Qué es el filtro afectivo? Hombre, trate bien al estudiante. ¿Cómo te has sentido tú cuando tienes que estudiar de un profesor que te cae mal? ¿Cómo te sientes? Porque la parte afectiva no está funcionando. Y a veces hasta se le invierte poco tiempo al estudio por eso es que nosotros los profesores de idiomas tenemos que manejar la parte afectiva, tenemos que ganarnos el cariño de nuestros estudiantes para que ellos tengan ganas de aprender inglés. ¿Ok? Cuando dice que la parte de la flexibilidad, yo creo que está muy relacionada con lo que dice que primero enseñarlo fácil y después lo difícil. Claro. Porque, como tú dices anteriormente, cuando a veces uno se pone a enseñar lo más difícil, ya el estudiante, como se echado sin querer, ya le pone rabia a uno. Entonces, para tener siempre comenzar por lo que va a decir, de lo fácil a lo complejo. Claro. Es que vaya de lo fácil a lo complejo, no le complique la vida al estudiante. Sí, es que esa es la No le complique la vida al estudiante. La vida es muy complicada cuando usted esté complicando la vida a los estudiantes. No le complique la vida. Ok. El enfoque comunicativo es el paradigma dominante. Vamos rapidito sobre esto. ¿Qué hora es? Ok, 40 minutos. 11:50. Ok. Bueno, ok. Aquí tenemos lo que dice Wilson sobre el enfoque comunicativo. ¿Qué dice? El enfoque comunicativo se concentra en hacer que los estudiantes hagan cosas con el lenguaje. Hacer cosas con el lenguaje no es repetir después de mí. Hacer cosas con el lenguaje no es llenar una cartilla. Hacer cosas con el lenguaje es esto, vean. Producir actos comunicativos de varias clases. ¿Cuáles son los actos del habla? El acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. ¿Cuál es el acto locutivo? Viene del locutor. Hombre, ponga a su estudiante a que haga una exposición. Ponga al estudiante a que describa una foto. Ponga al estudiante a que describa los colores de la bandera. Eso es el acto locutivo. Eso es el acto locutivo. Cuando usted le pide al estudiante que recite, cuando usted le pide al estudiante que describa, cuando usted le pide al estudiante que cante una canción en inglés, cuando usted le dice, párese ahí y hable de usted, eso es el acto locutivo. Y locutivo. El acto ilocutivo es cuando ya yo hablo contigo, cuando yo te hago preguntas. What's your name? Where do you live? Ponga a los estudiantes a que se hagan entrevistas. Ponga a los estudiantes a que se hagan entrevistas. Ese es el acto ilocutivo. Where do you live? Where do you live? Where does she live? Where does she live? Ok. Ese es el acto ilocutivo. Cuando usted le pide a los estudiantes que entrevisten a otro, ese es el acto ilocutivo. ¿Y el acto perlocutivo cuál es? Lo que ustedes hicieron ahora, que se pusieron a hablar, los cuatro. Cuando yo puse a los cuatro a hablar, interacción, ese es el acto perlocutivo. ¿Verdad? Entonces fíjese que en el enfoque comunicativo, el repeat after me es válido.
el fill in the blanks no es válido. Y por eso es que nuestros estudiantes no están hablando inglés. Bueno, ¿qué dice Littlewood? Dice que es una de las características más importantes es que le presta atención sistemática. ¿A qué? A los aspectos funcionales y estructurales. Ya eso lo dijimos, ¿verdad? El enfoque comunicativo trabaja tanto la estructura como la función del lenguaje. Pero ¿cómo trabaja la estructura en contextos de comunicación? According, no, lo contrario. Y de acuerdo con Richards and Rogers, el enfoque comunicativo que es un sistema ¿para qué? Para la expresión de significados. ¿Para qué? Es la función primaria del lenguaje. ¿Para qué? Interacción y comunicación. La estructura del lenguaje que va a reflejar. El aspecto funcional y comunicativo. ¿Y qué dice? Que el uso primario de las unidades del lenguaje no son gramaticales ni estructurales, sino categorías funcionales y comunicativas. Entonces, ¿usted quiere saber si usted es un profesor comunicativo o es un profesor estructuralista? Usted lo va a ver a partir del lunes. Si usted pone a sus estudiantes a que hablen inglés en el aula de clase, si usted pone a sus estudiantes a que usen la estructura gramatical, para que con base en la estructura gramatical conversen, para que con base en la estructura gramatical hagan entrevistas, hagan descripciones, hagan interacción en el aula, usted es un profesor que maneja un enfoque comunicativo. De igual forma, nosotros tenemos que ubicarnos de acuerdo al contexto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que trabajamos en colegios o instituciones privadas, nosotros tratamos de mezclar ambas modalidades, ser un profesor estructuralista y ser un profesor comunicativo. A veces, depende del contexto, es muy difícil hacerlo. Las escuelas secundarias ahora mismo buscan cuál es el objetivo principal, que los estudiantes saquen a más, que los estudiantes alcancen un nivel o unas competencias gramaticales para responder a una prueba, ¿cierto? Que ganen el examen o la prueba de estado, que son las que miden el nivel de desempeño en cuanto está la institución educativa. Y ahí toca abordarse, ¿cierto? En el Colombo de pronto trabaja un enfoque comunicativo, porque ya ahí buscamos que los estudiantes participen y que hablen. Uno en el colegio lo hace, pero es complejo trabajar con 30 estudiantes o 40 estudiantes y que ahí uno busca la manera de que sean comunicativos, pero es complicado. Pero hay que hacerlo. Y siempre uno trata de mezclar. Ser comunicativo, ser funcional o estructural. La profesora iba a decir algo. Sí, yo apoyo un poco esa parte. Gracias. Yo apoyo un poco esa parte y en el sentido en que no solo es decir, no, yo no voy a trabajar con la gramática o no aplica el tema gramatical, porque entre otras cosas es también que puedan comunicarse y que se puedan comunicar bien. Entonces no es no la gramática, sino cómo introduzco yo la gramática desde un sentido comunicativo, pero que indiscutiblemente el tema gramatical es un tema importante porque no solo es comunicarnos, sino hacerlo en una forma correcta. ¿Alguien más quiere decir a todos los estudiantes decir algo para que participen? Okay. First, our important guest. Yo soy estudiante de aquí de la UNAD y en estos momentos estoy haciendo la práctica pedagógica. Which semester you are? Octavo. 8th semester. Entonces, bueno, con relación a eso de la gramática y el habla, mi tutora me dijo algo que no se me ha olvidado. Ella me decía, ¿qué aprendiste tú primero cuando eras bebé? ¿Aprendiste a escribir el idioma o a hablarlo? Entonces, yo siento que la gramática es importante, pero como que le doy un toque más de validez a que el estudiante me hable, porque además de eso, por ejemplo, en el caso de nosotras
que trabajamos en un colegio bilingüe, a la institución le interesa eso, que un padre de familia llegue y todos los estudiantes estén hablando inglés, no que lo estén escribiendo. Ok. Vamos a seguir con la última página. La última página. La última página. Antonia Santos. Bueno, aquí tenemos, aquí, bueno. Aquí, la anterior, la 11, Carlos, la 11. La 11, ahí. Vamos un poquitico más. No. Arriba. Ok, aquí tenemos otros lingüistas aplicados. Chomsky. ¿Qué dice Chomsky? Dice que el lenguaje, la esencia del lenguaje es la competencia lingüística. O sea, lo que hemos dicho aquí, la gramática es importante, pero no nos podemos quedar en la gramática, porque la gramática, ¿qué te genera? Te genera competencia lingüística. Y tienes que avanzar hacia la competencia comunicativa. ¿Cómo avanzas hacia la competencia comunicativa? Cuando la gramática la enseñas en contextos de competencia. O sea, la gramática no la puedes enseñar aislada. Ahora que usted dice eso, cuando yo estaba en el colegio, mi profesor siento que era bastante gramatical. Y cuando íbamos a hablar, yo siempre decía que viene ahora el verbo o el pronombre o el complemento. Y es así, hay una competencia entre la gramática y la pronunciación, el habla. Entonces, total de que decía, no, yo no voy a hablar porque no sé ni qué palabra viene primero, si el Correcto, pronombre. porque te enseñaron la gramática aislada y no te dieron la oportunidad de que usaras la gramática en contextos de comunicación. Okay, I just want to add something related to our main issue. Guys, we've been talking about the motivational part of a student. We have been talking about all the skills that we have to think about when implementing a class, and also to teach whatever it takes in order to make a content-based scholar year to be significant for the students. But besides from that, we also have got a new paradigm for saying so. Why? Because we are facing the introducing of every single human behavior and context into technology use. Yeah. Right now, for example, we have the opportunity to record live from Cartagena to Spain, Japan, Australia, Argentina, and we are just here. Before, definitely we couldn't do it. Even myself, learning my English, I was just using cassettes. Imagine that. Now you have the opportunity to Google or to go to YouTube and listen to a native English speaker, and with different accents. One from New York, one from Texas, one from California, one from Australia, one from the United Kingdom. And by that, you will have the opportunity to expose yourself to the language as it is real. In this case, we have to add the digital competence for ourselves as teachers. Why? Because it's not because if I want or not. The same context where your students are, they introduce you to do so. Why? Because you already know that 45 minutes to 1 hour and a half is not enough to learn a language. Sometimes, how many hours do you teach English in your school? 10 hours. You know, a week, Three for a week. 3 hours per week. 10 and Imagine this. 10 and 11 grade. 10 and 11 grade. Yes, it's 3 hours. 3 hours. Okay. Now, if I say that only 1 week has 186 hours. Only 1 week has 186 hours. And from those
186 hours, we are studying just not 3 hours, we are studying less. Because the hours in the educative field is 45 minutes minimum. Am I right or not? Yeah. So, if we want to introduce our students, if we want to motivate them to a really significant learning process, we have to think about that and hey, only being in the classroom seated, because it's just seated there and listening to the teacher will not be enough. You have to introduce the digital competence, and that's why we think about or thought about or talk about blogs. You also talk about web pages. You also talk about platform. Why? Because it's completely necessary for the students to use it in a current way, not only just sit it over there. So Absolutely. I just wanted to. This topic about the digital competences would take another conference for another occasion. But I'm gonna give this mic to Mr. Libardo to end this up and to respect the schedule, okay? Ok, 6 years later, Chomsky en 1966 dijo que el aprendizaje del lenguaje era netamente lingüístico, gramatical. 6 años después, Hines avanzó y dijo, no, el aprendizaje del lenguaje no es netamente gramatical. El aprendizaje del lenguaje implica la competencia comunicativa. Y para Hines, la competencia comunicativa es la capacidad que tiene la persona de qué decir. Ahí está, ¿verdad? What to speak, when to speak, why to speak, and to whom speak. O sea, qué hablar, con quién hablar, por qué hablar, cuándo hablar y dónde hablar. ¿Qué era lo que me pasaba antes? Tenías el conocimiento gramatical, pero no sabías cómo articular. Como usted dijo, cuando yo te cojo, Ajá. no tenías algo. Claro. Bien, seguimos. Halliday dice, Halliday retoma lo de Chomsky, lo lingüístico, pero dice, tiene que ver con la descripción de actos del habla. Ya eso lo hablamos aquí. Los actos del habla, ¿cuáles son? Locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Ya lo dijimos. Cannell and Swain habla de las subcompetencias del lenguaje. La competencia gramatical, la competencia lingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. La competencia gramatical, ya sabemos, usted tiene que saber usar la gramática en contexto. La competencia sociolingüística, el estudiante tiene que saber usar el lenguaje en contexto. O sea, tú tienes que ayudar al estudiante a que hable. ¿Cómo? Darle situaciones. La discursiva es la competencia que tiene el estudiante de entender las intenciones comunicativas de los tiempos gramaticales y de las palabras. Y la competencia estratégica es cuándo hablar, cuándo comenzar una conversación, cuándo terminarla, cuándo hacer una repetición. Eso hay que enseñárselo a los estudiantes. Y para terminar, veamos esto. Las implicaciones de lo comunicativo y lo lingüístico en el aula de clase. A ver, todo lo que es lingüístico es fuera de contexto. Todo lo que es comunicativo es el contexto de comunicación. Usted como profesor, ¿qué va a trabajar? Usted va a trabajar esto. Pero hay una diferencia. Estos son conceptos que se contrastan entre sí. Por ejemplo, correctness versus appropriacy. ¿Usted a qué le va a dar valor? ¿A lo gramaticalmente correcto o a lo que gramaticalmente sea incorrecto pero sea apropiado? Lo apropiado. Lo que se apropie.
sentido que implique valor comunicativo. Y lo que decimos con que implique valor comunicativo es que aunque te equivoques gramaticalmente, globalmente te entienden. Ejemplo, tú le dices al gringo, I have 20 years old. Él sabe que tú quisiste decir I am 20 years old. Entonces, aquí, gramaticalmente no es correcto, pero sí fue apropiado. ¿Por qué fue apropiado? Porque no bloqueó el mensaje. ¿Te entendió? Usage versus use. ¿Qué es esto? Este es el uso gramatical de los verbos. Este es el valor comunicativo del verbo. Significado, valor comunicativo. Este es el significado de las reglas gramaticales. Este es el valor comunicativo que tiene la palabra. Oración versus utterance. Esta es la oración gramatical correcta. Esto es, por ejemplo, dices, I'm hot. I'm hot. Tú dices aquí, it is hot. Este es el utterance. Este es el sentence. Proposition versus illocutionary act. Proposición, oración gramatical correcta. Este es el acto del habla, donde tú preguntas. Cohesión, en vez de trabajar la cohesión, que es el uso gramatical de las cosas, vas a trabajar la coherencia, que lo que diga tenga sentido lógico. Aquí, en vez de trabajar las habilidades lingüísticas, trabajas habilidades comunicativas. Y aquí, en vez de trabajar tiempos gramaticales, enseñas el valor comunicativo de los tiempos gramaticales. Lo que dije antes, no enseñas el presente simple, enseñas la intención comunicativa del presente simple. No enseñas el presente progresivo, enseñas la intención comunicativa del presente progresivo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya. ¿Preguntas? If you have questions for our participants and or to make a point out of this really nice conference, I have you a are question. able to do it right now. ¿En inglés o en español? Español. No, it doesn't. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Si hemos visto aquí cómo los docentes de una u otra forma optamos por una opción, sea gramatical, la pregunta es para ustedes. Si nosotros como docentes optamos por una opción, bien sea gramatical o desde el punto de vista comunicativo, desde las competencias meramente comunicativas, cuyo eje es la intención comunicativa dentro del contexto, ¿existe algún método que desarrolle durante la clase las 4 competencias comunicativas o lingüísticas, que es hablar, escribir, escuchar y leer? Bueno, lo primero que tengo que decirte, con tu permiso voy a citar, es que del enfoque comunicativo hay 2 enfoques. Uno que se llama el enfoque comunicativo débil y otro que se llama el enfoque comunicativo fuerte. El enfoque comunicativo débil, según los lingüistas aplicados, es aquel donde el profesor quiere que los estudiantes hablen de una sin explicar ningún concepto gramatical. O sea, son aquellos profesores que ignoran la gramática. Dicen, no, la gramática no es importante, yo no necesito la gramática, yo lo que necesito es que mis estudiantes hablen. Esos estudiantes van a hablar un inglés de mala calidad. Porque no tienen una base gramatical. Entonces, tú vas a ser una profesora comunicativa, tienes que partir de las bases gramaticales, ¿verdad? Enseñas las bases gramaticales, pero las bases gramaticales las enseñas de manera comunicativa, no las enseñas de manera lingüística. Por ejemplo, si vas a enseñar el presente simple, no enseñas el presente simple, enseñas cómo hablar de actividades diarias y te buscas un texto, o tú misma escribes un texto de tu autoría. Tú escribes un texto
en donde tú hablas de actividades diarias. Y con base en ese texto, tú vas enseñando el aspecto comunicativo del presente simple. Y ahí mismo, en el aspecto comunicativo, el estudiante se va dando cuenta de las reglas gramaticales que tiene que usar. Es decir, él allí va aprendiendo la gramática de una manera inductiva, no deductiva. Eso responde a tu primera pregunta. Sí, pues no. Bueno, ahora vamos. Ahora, No le entiendo que ella dice que si hay un método en el cual se apliquen las por cuatro. eso, ahora voy para allá. Ahora, para aplicar las 4 habilidades, hay una técnica que se llama extensión. Extensión de actividades. Por ejemplo, el estudiante habló. El estudiante se paró aquí y dijo: My name is Libardo Speak. I am 20 years old. I live in Cartagena. I'm from Riohacha. I love sports. My favorite sport is soccer. I play soccer every Sunday en Chambaco. El estudiante habló de eso, ¿verdad? Tú le dices al estudiante que eso lo escribe. Ya esa es una actividad de extensión. Le dices que lo escribe. Después que los estudiantes escribieron eso, tú reúnes a los estudiantes en grupo y le dices: por favor, léele eso a su compañero. Ya estás trabajando la pronunciación, pero al mismo tiempo el listening, ¿verdad? Después le dices a los compañeros: bueno, eso que escribieron, se reúnen en grupo, intercambian cuadernos y buscan los errores de ortografía. Fíjate, a partir de un monólogo, trabajaste, que fue speaking, ¿verdad? Trabajaste pronunciación, trabajaste listening, ¿verdad? Y trabajaste spelling, cuando lo pones a leer. Al texto escrito le dices: bueno, ahora hágale unas preguntas al texto escrito y respóndalas. Ya comienzas a trabajar reading comprehension. A partir de una actividad que hizo el estudiante. O sea, ¿dónde está la clave? La clave está en las extension activities. Ok, esa extension activity, ¿alguno de estos escritores es recomendado para leer? Todos. Todos. Pero Chomsky habla sobre Todos. Y la universidad y la biblioteca en donde vas a encontrar esos libros, es la Universidad del Norte. Ya. Tienes que viajen a Barranquilla, a la Universidad del Norte, y pierden un día allá. Cojan los libros, sáquenles copias y se los traen y se los leen. Porque pienso que la clave está allí. La clave está en que el estudiante maneje las competencias y se acerque a la intención comunicativa más efectiva. Claro. Porque cuando nosotros, eso que se plantea en cada uno de los seminarios, como los docentes de inglés, hemos avanzado, porque realmente hemos avanzado en cuanto a que la gramática era más fácil y el muchachito en sexto grado, ejemplo, yo trabajo en una institución y yo trato, para mí el verbo to be es muy importante, el have, el to be, todos los verbos, y decirle a mis estudiantes: es fácil estudiar los verbos en inglés porque nada más no tienen ir, tienen regulares y irregulares. Entonces yo trato de que, bueno, ¿cómo hago yo para que mis estudiantes aprendan de una el verbo to be en sexto grado y en el primer periodo ni siquiera Fácil. lo pongo a jugar? Fácil. Hay una técnica que se llama la transposición gramatical. Vamos a aprender el verbo to be, pero no lo vas a aprender de manera lingüística, sino de manera comunicativa. Me arman aquí un grupo. Hago un grupo aquí, rápido. Vladimir, métete en el grupo. Un círculo. Aquí.
Tú eres el pronombre yo, tú eres el pronombre tú eres el pronombre él, tú eres el pronombre ella, tú eres el pronombre it, tú eres el pronombre we, tú eres el pronombre you, tú eres el pronombre they. Comienza. I am. I am. He's. We are. You are. They are. They are. Ahora vamos con la parte negativa. Comienza. I'm not. Sí, sigue. I am. You are not. He is not. She's not. We're not. We are not. She's not. They are not. Ok, esta técnica se llama transposición gramatical. En esta técnica hay una teoría del aprendizaje que es behaviorism, que es repetición. Pero es una teoría del aprendizaje, behaviorism combinada con cognitivism, con cognición, porque estás repitiendo de manera social. Lo vas memorizando usando el lenguaje. ¿Qué pasa? Que en la medida en que vas repitiendo, neurolingüísticamente se van haciendo las conexiones. ¿Verdad? Lo mismo, si vas a enseñar la estructura de las preguntas, vas a enseñar la estructura gramatical de las preguntas con WH questions. What, when, where, why. Haces lo mismo. Lo pones en grupos. Comienza con what. What do you do? Ella responde. I am a teacher. Pregúntale. What does she do? She is a teacher. Entonces, te estás enseñando la estructura gramatical, pero ¿cómo? De manera social. O sea, usando el lenguaje. Usando el lenguaje. Usando el lenguaje. Vamos a estudiar, vamos a aprender la estructura gramatical de las 4 oraciones del presente simple. Poner un grupo de 4 aquí. Rápido, un grupo de 4. Ustedes traen aquí. Aquí, el verbo es estudiar. I study English. I study. Negativa. I don't study English. Interrogativa. Do you study English? Interrogativa negativa. Don't you study English? Ok, jugar. I play soccer. I play soccer. Ahí está. Ahí estás trabajando por transposición gramatical, estás trabajando la estructura gramatical de manera social. ¿Ves? ¿Qué pasa? El estudiante no se te aburre. Nunca se te va a aburrir. Nunca se te... ¿Por qué? Porque el estudiante está usando el lenguaje. ¿Usted sabe qué título le puse yo al verbo to be cuando llegara a San Buenaventura? Yo le puse el séptimo verbo to be. Jóvenes, hoy vamos a estudiar el séptimo verbo to be. Porque es que era un verbo to be en primero bachillerato, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en séptimo. Bueno, lo que se llamaba el séptimo. We're gonna see a specific example of a first level student with, telling him by himself, no knowledge of the English language. Good afternoon. How can I help you? Good afternoon. I have going to have lunch to display. I present the meaning of the day. I would like a gradual need. Okay, wait a moment, please. All right, I am in no hurry. It took me just 10 minutes. I appreciate. I will enjoy it. I hope you come back soon. Todos entendimos el enfoque comunicativo allí. Es importante los errores gramaticales que tuvo el estudiante. ¿Para quién es definitivamente importante que los errores gramaticales se hayan hecho? Esa es la mano. Teniendo en cuenta lo siguiente:
primer nivel de idioma. Perdón, primer nivel de aprendizaje. Dicho por el mismo estudiante, no tiene conocimiento del idioma inglés. Es por eso cuando el profesor Libardo Ospino menciona la parte del enfoque comunicativo, es que el estudiante pueda expresarse. En la marcha se puede mejorar los aspectos gramaticales, que a la final vienen siendo mínimos, porque la intención comunicativa está ir a un restaurante y pedir un servicio, ¿o no? Todos entendieron esa parte. ¿Y qué es lo importante de la comunicación? Que te entiendan. Eso es lo más importante. Voy a terminar con la explicación del séptimo verbo to be y me entrego el micrófono para la parte. Cuando yo digo the university is big, ¿qué función estoy usando yo ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy qué? Comunicando. Describiendo. Estoy describiendo. Cuando yo digo I am tall and fat, ¿qué estoy haciendo? Describiendo. Por eso. Entonces, estoy usando el verbo to be para describir. Entonces, enseño la función comunicativa de la descripción. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar la descripción de lugares. Vamos a trabajar la descripción de personalidad. Vamos a trabajar la descripción física. Ahí estoy enseñando el verbo to be, pero desde un aspecto funcional, desde un aspecto comunicativo. O sea, usted como profesor tiene que reflexionar, tiene que tomarse el tiempo para reflexionar cuál es la implicación comunicativa. En otras palabras, el tiempo gramatical que se va a enseñar en la vida real, ¿para qué se usa? Eso es lo que usted va a enseñar. Por ejemplo, si va a enseñar el presente progresivo, no enseñes el presente progresivo. Jóvenes, hoy vamos a trabajar cómo hablar de decisiones tomadas, de planes definidos. Eso es lo que vas a enseñar. La perspectiva comunicativa del tiempo gramatical. Buenos días. Yo pienso también que eso depende también a qué audiencia tú le vas a transmitir, porque debe, o sea, en el colegio se practica en lo gramatical porque ellos están pendientes a un examen que es netamente gramatical, que es de las pruebas IFE. Entonces, por eso es que los profesores le piden tanto a los estudiantes como lo gramatical, porque en las pruebas IFE no le van a preguntar, no le van a hacer un diálogo. Entonces, yo pienso que eso también depende como a la audiencia o algo. Por ejemplo, a nosotros que estamos preparándonos para ser profesores de la inglesa, si no necesitamos las dos, porque nosotros vamos a comunicarlo y vamos a enseñarlo. Eso también, o sea, por eso digo, o sea, depende como el contexto. Era un poco del aporte que yo iba a hacer también a esta discusión, y estas dudas que nacen en espacios como este obedecen mucho también a ese divorcio que hay entre las políticas estatales de cómo la realidad y lo que queremos alcanzar, y el divorcio también con la parte investigativa. Cómo esas personas que trabajan la educación desde la investigación hacen aportes que no llegan a las políticas gubernamentales. Tenemos la duda en espacios como este porque todos fuimos enseñados con base en alcanzar un logro que no era precisamente el de la comunicación, sino el de poder escalar de pronto del bachillerato al nivel superior, pasar una prueba, llegar a un objetivo medible, porque es lo que hace la educación hoy día en Colombia. Van a medir específicamente lo que tú sabes, y entonces se siente uno como docente, y lo entiendo, y como estudiante, bueno, yo voy a enseñar un sistema o con una metodología que aporte al enfoque comunicativo, pero me van a evaluar con un enfoque estructuralista. ¿Ganas el examen? Sí, a eso iba, que era en el segundo aporte que iba a hacer para la tranquilidad del joven. Lo ganas por
porque es que si tú sabes usar el lenguaje en contextos de comunicación, cuando te saquen ese pedacito del lenguaje del contexto, ¿tú lo entiendes? Y ahí voy con esto, iba de pronto a apoyar la preocupación del joven también. Yo voy a dar un ejemplo de una experiencia que viví la semana pasada en una de mis clases. Yo trabajo con el distrito en una escuela pública y que bueno, muchos de nosotros sabemos que es un contexto duro por el número de estudiantes, por el background de los estudiantes. Y yo inicié ejemplos de esta clase en específico, que trato de hacer siempre el mismo ejercicio con otros, pero que el resultado de esta resultó ser pues impresionante para la persona que me acompañaba. Dentro del aula yo tengo un practicante que es una persona que está a punto de graduar como licenciado. Yo inicié el tema con un texto que hablaba acerca de Scooby-Doo Band, right? Entonces yo les presenté el texto a los muchachos. Esto resulta ser también para ellos demandante. El hecho de que tú le pongas un texto y ellos inicialmente lean y crean que no saben nada o que no entienden nada porque esto está todo en inglés. Vamos a hacer el ejercicio y también está ahí como darle esa parte de tranquilidad como docente. Desmenuzamos el texto con comprensión lectora. Entonces ahí se apoya la parte de comprensión lectora que vamos a decir, y eso sirve muchísimo para la prueba de estado, porque ellos van a estar enfrentados a un texto también. Trabajamos eso, de ahí sacamos un vocabulario, hicimos un vocabulary bank y bueno, siguiente clase. Los muchachos, yo les coloco un video de unas personas, de unos famous people que hacían una breve introducción acerca de ellos. Ellos lo vieron, después pasaron a la parte escrita donde ellos, yo les puse un reto que cuando yo les dije eso, estaban impresionados también, debían presentarse utilizando por lo menos 20 oraciones hablando de ellos. Bueno, pensaron que no lo iban a lograr y allí es donde yo veo que el practicante quedó impresionado porque los muchachos fueron capaces, a veces nosotros como docentes también los limitamos a ellos, fueron capaces de utilizar para la descripción lo que sabían y lo que habían aprendido. Y al final, cuando vieron el video de los famosos, una de las actividades de cierre fue que ellos presentaran a su persona famosa favorita y también fueron capaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo uno va llevándolo a pesar de que el sistema uno crea que te va a evaluar una sola cosa? ¿Cómo a través de todas estas actividades los muchachos estuvieron enfrentados a una parte de comprensión lectora que necesité para las pruebas de límite y también que utilizaron otras cosas que aunque no van a ser evaluadas, les ayudan al resto de las competencias? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? I think this is all for today. I want to finish this presentation to present you some strategies and some activities that we implement here at UNAD in order to certify our teaching methodologies or our teaching knowledge. By means of this, for example, everyone can get to this important test, ITEP, International Test of English Proficiency. You know, it is a must, it's compulsory to be certified internationally to guarantee our presence in college or even in a quality process within a school. Every single teacher of English must have at least a C1 level. If you don't get that C1 level, you are about to get like a promotion, or you can have something against, your stability as a teacher in a certain space. For example, in a higher education system, teachers are not allowed to be B1 or B2. Sometimes they manage a level, a percentage. For example, right now the legislation
la legislación actual dice institution or school or any higher education institution que enseñe inglés debe tener en su cuerpo profesores 80% en el nivel C1 certificado y el 20% pueden tener hasta B2. Es decir, si tienes B1 no vas a tener la posibilidad por lo menos de trabajar en esa institución calificada o certificada por normas de calidad. Entonces, ¿cuál es el reto de ustedes como futuros docentes de inglés? Prepare yourself into the language acquisition, into the language knowledge. Why? First, because you're gonna be teachers. Second, because everybody, the system, the controlling system, the Ministry of Education of Colombia is gonna be just requiring you that at the end of your whole career, 5-year study, you have to be at C1 level. Also, certification lasts only 2 years. Why? Because right now, maybe we have a high level of English knowledge and we are certified in C1. But it happens that I go to a specific, maybe a public school where everybody speaks in Spanish and I teach English in Spanish. ¿Sí han visto eso, cierto? I teach English in Spanish. So I don't even practice myself my English. What happens in 1, 2, maybe the first year is okay. Yeah, I'm used to it. But the second one and the third one, your English level is going to decrease. That's why the certification you got 2 years or 3 years ago is not valid anymore. For example, in my case, I got a C1 certification from this test, but in October it runs out. I mean, it won't be any longer valid. What I have to do, I have to recertify myself. Why? In order to say, hey, I'm competent in the English language, so hire me, please. Yeah? And that will happen every single time. And more institutions are getting into quality systems, and more institutions are saying, if you got a C1, you got the job. How much does it cost? That costs $119. So that depends on the value of the money in that moment when you pay. For example, $119 times the price of today, for example, and it's gonna be a cost. But if the dollars go down, it can be cheaper for you. And how long does it take to get the certification? results? Yeah. The results you get them, for example, if you do it today, Saturday, the results you might have them in your email in 2 days. Where is the test? Here? We do that test here in Cartagena and we offer it. And to the email that you register, I'm gonna send all the information so you can, not only for you, you can spread it with your partners. Okay? One question here. There is no difference. The first one concerning the certification. This exam is valid through the Ministry of Education of Colombia. So every single legal institution that requires a certification of the language, you're gonna have it immediately. Okay? And if you see the law that refers to this, immediately it will say TOEFL, ITEP, IELTS, all of them are in the same category. And as you can see, it's quite easy to correspond to this exam. Also, Do you have a specific time to present that? yeah, that information is given when I send, for example, the whole information to the person who requires more detail, the test. Do you have a sample test? A sample test, yes. They